Chicos, muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Bien, el día de hoy vamos a trabajar el tema de la oración compuesta subordinada. Ya, vamos a hablar de la subordinación y también vamos a precisar cuál es la característica de estas llamadas subordinadas sustantivas. ¿Ok, chicos? Pero antes vamos a hacer una breve mención de qué era una oración compuesta, ¿no? Ustedes recordarán, la semana pasada habíamos definido que las oraciones compuestas eran aquellas que presentaban dos o más verbos, ¿no? Entonces, una vez que tú te das cuenta que una oración está conformada por varios verbos, vas a utilizar el término de proposiciones. El término proposición, que es un constituyente únicamente de las oraciones compuestas. Ahora, también había señalado que tenemos dos tipos de oraciones compuestas, ¿no? Las coordinadas y las subordinadas. Bien, la semana pasada habíamos dicho las coordinadas eran aquellas que se distinguen porque sus proposiciones se encuentran en el mismo nivel sintáctico. ¿Eso qué significaba? Que ellas no se complementaban o no se modificaban. Cada proposición era independiente, ¿no es cierto? Eh, y estas se podían clasificar en dos variedades, en las yuxtapuestas y en las conjuntivas. Las yuxtapuestas no llevan una palabra, ¿no es cierto? Llevan más bien signos de puntuación. Por eso no llevan nexos, no llevan un nexo, una unidad léxica, ¿ya? Llevan únicamente signos de puntuación como pueden ser la coma, el punto y coma y los dos puntos, ¿no? Por ejemplo, lee libros, pinta, hace deportes, ¿no? Aquí ustedes están viendo la coma que está separando las tres proposiciones, ¿no? Fui a Chosica, hacía mucho calor, ¿no? El punto y coma. Dice, no comas esas peras, están muy verdes, ¿no? Aquí tenemos los dos puntos que unen estas dos proposiciones. En cambio, las conjuntivas íbamos a ver nexos, ¿no? Íbamos a ver palabras, ¿no? Y estas se dividían en 6 variedades. Las copulativas, que usaban el nexo y, en, que. Ejemplo, pórtate bien, ¿verdad? Pórtate bien y te daré un premio, ¿ya? Pórtate bien y te daré un premio. Entonces, aquí estás viendo dos verbos. El verbo pórtate, conjugado, y el verbo daré, ¿no? Conjugado. ¿Ves? Estas proposiciones son independientes. Una no modifica, no complementa, ¿no? No cumple una función respecto a otra palabra. Igual acá, las disyuntivas que utilizan los nexos o u, ¿verdad? Haz tu tarea o no verás la televisión. Aquí está el verbo haz, ¿verdad? Verás, ¿correcto? ¿Y cómo se están uniendo? Se están uniendo a través de la palabra o. Las adversativas que marcan oposición llevan nexos como el pero, más, si no, sin embargo, no obstante, etcétera, ¿no? Aquí tenemos el pero, ¿cierto? Muy bien, entonces no tengo tiempo. Acá está el verbo conjugado, ¿no? Las oraciones coordinadas siempre presentan verbos conjugados, ¿no? Atenderé. Y marca evidentemente la segunda proposición en una oración adversativa, la idea contraria a la primera. Las distributivas, ¿no? Que utilizan nexos como el ya, el bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la oración que dice, el niño ya lee, ya ve la televisión, ¿no? Está el verbo conjugado y ve también está conjugado, ¿verdad? Los nexos, ahí están, ustedes los están observando, y eso nos ayuda a determinar que tu oración es coordinada, ¿no? Las ilativas, dice, pienso, luego existo, ¿no? Y tenemos el nexo luego. La coma no manda, ¿verdad? Cuando tú ves un signo de puntuación en este caso, ya no le vas a decir por eso yuxtapuesta, porque en las yuxtapuestas se entiende, no hay ninguna palabra, ningún nexo.
En cambio aquí, la oración se define como conjuntiva. Las explicativas, ¿no? Son aquellas oraciones en las cuales el emisor va a intentar aclarar, ¿no? Explicar algo con mayor precisión para que se comprenda el mensaje, ¿no? Y los nexos que se utilizan son es decir, esto es, o sea, etcétera, ¿verdad? Ahí está el nexo y también vemos los verbos de ambas proposiciones. No bebe licor, conjugado, y es abstemio, conjugado. ¿Verdad? Entonces, esas son las coordenadas. Y si tu proposición o tu oración no tiene una de estas formas, no tiene uno de estos nexos, entonces probablemente estemos frente a una subordinada. ¿Ok? ¿Qué son las oraciones compuestas subordinadas? Bueno, son aquellas en las cuales el nexo que va a aparecer, en primer lugar, tiene que ser un nexo subordinante. ¿Ya? Tiene que ser un nexo subordinante. Se supone, chicos, que ustedes en la semana respectiva, donde habíamos trabajado el adverbio, la preposición y la conjunción, ahí habíamos señalado cuáles eran esas conjunciones subordinantes, ¿no? Ahí hay que darle una buena revisión a esas palabras, ¿no? Un poquito memorizarlas algunas, ¿no? Para que sea este trabajo un poquito más fácil. Y con ello, entonces, vamos a verlas en contexto aquí en este tipo de oraciones subordinadas, ¿no? Entonces, de la mano con mi lista de conjunciones subordinantes, aquí vamos a ver esas palabras en tres modalidades, en las sustantivas, adjetivas y adverbiales. Hay tres clases de oraciones formadas por este tipo de función que pueden cumplir estas proposiciones dentro de la oración compuesta, ¿no? ¿Por qué se le llama subordinada sustantiva? Porque se comporta de manera similar a los sustantivos o a las frases nominales, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, el consumo de alcohol perjudica la salud. El consumo de alcohol es una frase nominal, si te das cuenta, que es el sujeto de este verbo, perjudica. Es el sujeto, ¿cierto? Ahora, puedes también tenerlo expresado así, ¿no? Podrías decir lo mismo, ¿no? Beber demasiado alcohol perjudica la salud. Entonces, la proposición, ¿verdad? Está desempeñando una función sintáctica similar a la de un sustantivo, similar a la FN. Por eso toma el nombre. En cambio, los adjetivos que hacían principalmente eran los modificadores de un sustantivo. Entonces, complementan información a esa palabra, ¿no? A ver, aquí primero en simple, dice, me gusta la mochila azul. Que te das cuenta que azul es modificador directo en esta frase nominal, ese adjetivo. Pero a ver, cambiémoslo a una oración compuesta, ¿no? Me gusta la mochila que has comprado. Entonces, esta proposición se llama subordinada porque tiene nexo subordinante y se le llama adjetiva porque está modificando a un sustantivo. En cambio, las adverbiales son aquellas que el adverbio, justamente, tú sabes que el adverbio es una palabra que funciona como un momento circunstancial. Entonces, las proposiciones van a hacer exactamente lo mismo. Se van a comportar de esa manera. Te llamaré mañana, ¿no? Es el tiempo. Igual aquí, ¿no? Te llamaré cuando llegue a Arequipa. Esta es tu proposición, ¿verdad? ¿Cómo te das cuenta? Porque está con un nexo subordinante y porque modifica, señala las circunstancias al verbo principal. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta en una oración compuesta es que siempre hay una proposición principal, hay un verbo principal. Y el subordinado, ¿no? Que se va a caracterizar porque comienza con ciertas palabras específicas, con nexos subordinantes, ¿ya? Va a modificar, va a complementar una información a otra palabra. Entonces tú tienes que ahí observar bien a qué palabra está complementando.
a qué palabra está modificando, a quién le está llevando, sobre qué palabra está ejerciendo una función. Eso vas a tener que observar para no confundirte. En realidad el trabajo es bastante sencillo, solamente hay que dominar bien la relación que tiene la subordinada y la proposición principal. Es importante que tú siempre analices de paso todas las funciones que presentan una oración. Por ejemplo, aquí, beber demasiado alcohol perjudica la salud. Yo sé que esto es el sujeto, la subordinada sustantiva es el sujeto, también sé que este es el verbo principal y la salud yo sé que es el OD. ¿Verdad, chicos? O sea, no hay que dejar de lado las demás funciones y así vamos a garantizar que no nos vamos a confundir entre una y otra. Igual aquí, ¿no? Me gusta la mochila en Prado. Claro. Aquí, por ejemplo, yo sé que esa subordinada adjetiva está en un contexto mayor, está dentro de una FN, ¿verdad? Una FN que, por cierto, es el sujeto de este verbo principal, ¿no? Y me es objeto indirecto, ¿verdad? Yo ya sé aquí reconocer funciones. Igual acá, ¿no? Te llamaré cuando llegues. Yo sé que el sujeto aquí es tácito, yo te llamaré, ¿verdad? Yo sé que te es OD y aquí tenemos un complemento circunstancial, ¿no? Cuando llegue Arequipa, ¿ya? A ver, las subordinadas sustantivas se caracterizan por varios detalles, ¿no? Hay una serie de factores, características que tú vas a observar en ella y te va a permitir a ti discriminar que ella es sustantiva, ¿no? Por ejemplo, su función, ¿no? Algo básico, ¿no? Si es una sustantiva, tiene que cumplir ciertas funciones, sujeto, el atributo, el objeto directo. Estas funciones, chicos, nosotros ya la hemos estudiado en una oración simple. Y va a ser lo mismo. Reconocer estas funciones, igual vas a utilizar el mismo método, ¿no? Vas a hacer ciertas preguntas, vas a encontrar una cierta lógica, una cierta información que te va a dar ese sujeto, ¿no? Igual el atributo. ¿Qué hacías tú para reconocer un atributo? Bueno, tú lo que hacías es identificar un verbo copulativo, ¿sí o no? Y el objeto directo, a ver, ¿qué hacías para reconocer un objeto directo? Ah, muy sencillo. Lo que tú hacías era identificar un verbo transitivo. Ahora, estas funciones, la de complemento de verbo, de nombre y de adjetivo, estas son, entre comillas, funciones nuevas, ¿no? Son funciones nuevas porque no lo hemos trabajado, al menos no lo hemos afianzado mucho en oración simple, pero en realidad el trabajo es bastante similar, es bastante parecido, ¿ya? Va a ser sencillo trabajarla, así que sería en realidad nuevas funciones, entre comillas, mejor dicho, entre comillas serían funciones nuevas que vamos a aprender a analizarlas, ¿ya? Bien, entonces, ¿por qué es una sustantiva? Porque va a cumplir ciertas funciones. Tiene que cumplir una de 6. Elige, elige, ¿ya? Otro detalle, fíjate cómo empieza esa proposición. Fíjate cuál es la palabra que la encabeza, que la introduce. Y ahí te vas a memorizar estas categorías, ¿no? Las conjunciones, que sí, las conjunciones completivas. Los pronombres interrogativos, tú ya sabes que finalizan, o mejor dicho, llevan tilde, ¿ya? También te puedes fijar en los verboides, ¿sí? Aquí te vas a fijar que terminen en ar, ¿no? Er, ir. Te vas a fijar en eso. O tal vez otra opción es que aparezcan los dos puntos. Y es posible. Entonces, escoge, ¿no? Fíjate que la manera como se introduzca, ya, sea una de ellas.
Aquí yo podría sumarles, chicos, otro nexo más, que a veces, no siempre, no es muy común, pero puede darse el caso, que aparezca, bueno, no es conjunción, ¿ah? Es un relativo. El relativo quién. O a veces en su forma plural quiénes. A veces puede también dar. ¿Ya? Y otra manera también, otro detallito para reconocer a tu sustantiva es que aparezca un pronombre, que tú lo puedas reemplazar toda esa expresión, toda esa estructura por una palabra. Puedes escoger tal vez un sustantivo, puedes escoger un pronombre, pueden ser los neutros, ¿no? Como dice acá, si el más usadito, el más frecuente que empleamos es la palabra eso, ¿ya? Pero puedes escoger también otra, pueden haber otros. Va a depender un poquito también de la información que te transmita esa proposición, ¿ya? Vamos a poner aquí también, hay otros. Hay otros. Entonces, una serie de detalles para decir, esta es una sustantiva. A ver, hagamos algún ejemplo. A ver, supongamos que por aquí decimos José, ¿ya? José dice que siente frío. Muy bien, entonces esta es mi oración. A ver, yo quiero saber si es una oración subordinada sustantiva. Entonces, ¿qué hago? Me fijo en los verbos, acá está el verbo dice, el verbo siente, ahí está. Me fijo en el nexo, a ver cuál es el nexo, la palabrita que, ya. Y, a ver, digo, ¿esta será una subordinada sustantiva? ¿Cuál es la proposición subordinada? A ver, ¿dónde aparece mi nexo? Tu nexo te dice, por aquí estamos comenzando la introducción de la subordinación. Siente frío. Esta subordinada. Muy bien. Listo, ya lo identifiqué. Entonces, si es una subordinada, la pregunta es ¿a quién se subordina? Tenemos dos opciones, se subordina a José o se subordina a este verbo transitivo, por cierto, ¿no? De paso, yo voy viendo las funciones, ¿no? Siempre es importante reconocer en una oración compuesta el sujeto, el predicado y todas las funciones, ¿verdad? Entonces, muy bien. A ver, yo digo, debe ser una sustantiva. A ver, reemplázalo. José dice eso. Muy bien, entonces sí, lo puedo reemplazar y ahí voy verificando las funciones, ¿no? Yo me di cuenta que José es el sujeto, acá tenemos un verbo transitivo, entonces esa subordinada es una sustantiva, sí, efectivamente, porque viene a comportarse como el OD de esa oración. ¿Viste? O sea, esos factores, esa manera de diferenciar, de ver la estructura, ver el nexo, cómo empieza, y analizar toda la proposición principal, me permite estar segura, de que es una sustantiva. ¿Ya? A ver, otro ejemplo. A ver, supongamos que ahora tenemos la oración ayer traje la fruta que diste. Muy bien. Entonces, a ver, yo digo, esta también es una subordinada sustantiva. A ver, voy a verificar. Está la palabra que, correcto, ¿no? La subordinada es que pediste, ¿no? Hasta aquí llega mi subordinada. Está el nexo, está la proposición. Vamos bien.
A ver, yo creo que es una sustantiva, entonces hay que reemplazarla, ¿no? Decimos, ayer traje, ¿no? La fruta eso. ¿Tiene sentido? Mm, no, profesora, no tiene sentido. Hay que poner otro pronombre. La fruta esa o la fruta aquella. ¿Tiene sentido? Sí, profesora, tiene sentido. Tiene sentido decir la fruta aquella o la fruta esa. ¿Ya? Sí, sí, tiene más o menos sentido. Y los pronombres pueden estar al lado de sustantivos. Ok, analiza las funciones de la oración, de toda la proposición. A ver, ayer es un complemento circunstancial, traje es el verbo. ¿Qué es lo que traje? La fruta esa, ¿cierto? La fruta aquella. Entonces, eso es lo que ha traído. Acá tenemos toda una frase, supuestamente, toda una frase nominal, todo esto, y todito está cumpliendo la función de o de, ¿ya? Entonces, a ver, o sea que la proposición que estoy viendo no es el o de, no es el o de. La proposición se está subordinando ¿a qué palabra? A ver, vamos a ver acá. Vamos a colocar nuestro OE. Esa proposición que yo había reemplazado se está subordinando únicamente al sustantivo. Muy bien. Entonces, sujeto no es. Atributo tampoco. Tampoco se lo dé porque lo de es toda esa frase, no la subordinada. Complemento de verbo tampoco. Profesora, complemento de nombre. Sí, puede ser, ¿no? Es creo la función más cercana. Pero los complementos de nombre, que comento, tienen que estar encabezados además por preposiciones. Necesitan de una palabra adicional. Y esta no tiene una preposición, tiene solamente conjunción. Entonces la descarté. No, no puede ser una sustantiva. No puede ser. Anulado. Entonces, ¿por qué lo anulé? Como sustantiva porque no cumple ni una de estas 6. Lo descarté. ¿De acuerdo? Esa es tu forma, tú me puedes este método, de repente usted otro método. Si tienen otro método, también pueden prender su micrófono y decírmelo, ¿ah? Con toda confianza. ¿Ya? Pero es la manera de repente que te puede ir a esclarecer mejor cómo hallar una sustantiva. ¿Sí? Entonces vamos viendo, vamos afianzando entonces esas formas. A ver, la subordinada sustantiva, ¿no? Entonces, definitivamente es aquella que se va a comportar, así como lo estábamos viendo en una oración simple, ¿no? Se va a comportar como una frase nominal, como un sustantivo. Por eso es importante que ustedes analicen toda la oración, ¿no? Dice, tu amigo no me dijo su nombre. A ver, esta es una oración simple. Y ahí te estás dando cuenta que tu amigo, ¿verdad? Está funcionando como sujeto de la oración, ¿verdad? Tú sabes que el no es una negación, el me es oí, ¿verdad? Dijo es el verbo transitivo y su nombre es el OD. ¿Cierto? Entonces, a mí me queda clara todas las funciones. Ahora, ¿qué pasa? A veces, en lugar de tener una proposición, ¿no? Tenemos una proposición. Esta es la proposición. Ya lo hemos cambiado, ¿no? Entonces, tenemos ahora que observar los componentes, ¿no? ¿Cómo empieza? A ver, comienza con la palabra cómo, con un interrogativo. Ya justo las sustantivas tienen esos nexos. Y además por su función, porque es lo mismo, es el OD. Es como decir, tu amigo no me dijo eso. Lo puedo reemplazar incluso, chicos, por un pronombre.
Tu amigo no me dijo eso, ¿ya? Es igual. Entonces, lo mismo, podrías decir, tu amigo no me dijo eso o tu amigo no me lo dijo. Puedes escoger el pronombre que, tú sabes, para el caso del OD, como yo sé que es OD, podemos usar esta palabra, ¿no? Entonces se presta, ¿ya? Una sustantiva tiene esa opción, esa facilidad. A ver, otro ejemplito para saber que sea una sustantiva. A ver, decimos eh, José, ¿ya? José pregunta si llamarás, ¿ya? Entonces, muy bien. Primero, a ver, observemos. ¿Es oración compuesta? Sí, porque acá estoy viendo dos verbos que están conjugados. Ya está. A ver, otros detalles. Hay que buscar nada más detalles. La oración compuesta está llena de detalles. Está comenzando con la palabra sí. Ah, ok, correcto. Entonces puede ser una sustantiva. A ver, ¿cuál es la proposición subordinada? Si llamarás. Ok. A ver, yo creo que es sustantiva. Hay que comprobarlo, ¿no? ¿Cómo se comprueba? Reemplazándolo. Es decir, José pregunta eso. José pregunta eso. Ok. ¿Qué funciones percibe esa oración simple? Sujeto, verbo transitivo. Entonces, ¿qué le falta a ese verbo transitivo? Su OD. Ah, ya, correcto. Entonces, mi subordinada puede ser reemplazable por un pronombre y a la vez está cumpliendo la función de objeto directo. Es una de las funciones de las sustantivas. Entonces está bien. Es correcta mi oración. ¿Ves? Esta es una sustantiva. Porque si no, no puedes observar ese vínculo entre ellas, hay algo que está mal. Hay algo que necesitamos observar en la oración, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, avancemos. A ver, por favor, con toda sinceridad también hagan sus preguntas, ¿ah? A ver, este ejercicio es para ti, ¿ya? Dice, una oración compuesta posee dos o más verbos como núcleos de diferentes predicados. Muy bien. De acuerdo con ello, ¿a qué enunciado se corresponde esta definición? A ver, ¿cuáles son las oraciones compuestas? A ver, dime, ¿la uno es compuesta? Rodrigo, tienes que presentar tu carné. ¿Es una compuesta? ¿No? ¿Nada, chicos? ¿No se dan cuenta? ¿No la ven? Nada, están calladitos el día de hoy. A ver, pues, ¿qué dicen, chicos? ¿Qué dice Andrea, Santiago, Eva, Marcela, Luis, Jefferson? Nada, están muy calladitos. A ver. Mira, dice, Rodrigo, tienes que presentar tu carné. ¿Acá hay dos verbos o es uno solo? Comencemos por ahí. ¿Son dos verbos o es un solo verbo? O chicos, o de pronto no se ha entendido. A ver, escríbanme también. ¿Se ha entendido que es una oración compuesta? A ver, coméntenme. De repente no se ha entendido y por eso no me están respondiendo. Con toda sinceridad, ¿ah? Para volverlo a explicar. De repente está muy difícil.
Ujú. A ver, aquí sí hay un dato, ¿no? Muy bien, Racel, gracias por hacer la pregunta. Em, Aquí hay un dato importante. En este nivel, ustedes tienen que tener muy clarito qué es una perífrasis y qué no es una perífrasis, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan que en una perífrasis tenemos verbos auxiliares y verbos principales, ¿cierto? Y sabes que hay ciertos verbos auxiliares que se prestan para el caso, para ser parte de una perífrasis verbal, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un verbo auxiliar, un verbo principal, ¿no? Ahora, ¿quiénes podían ser auxiliares? Ustedes se acuerdan. A ver, profesora, auxiliar puede ser el verbo tener, el verbo ser, el verbo estar, ¿verdad? Teníamos el verbo, ¿qué otro verbo? A ver, soler, ¿no? Deber. Y por ahí hay otros, ¿no? Haber, que es muy utilizado, muy común. Y el principal siempre, tú sabes, era un verboide, ¿no? Un infinitivo, un participio, un gerundio, ¿ya? Muy bien. Ejemplos entonces. A ver, profesora, una perífrasis, ¿no? Ella, ¿no? Va a ser diseñadora. Ella va a ser, a ver, otra palabra para que entre aquí. Ella va a ser, a ver, va a ser médica, ¿ya? Listo, entonces ella va a ser médica. Digo, ¿esta es una perífrasis o es una oración compuesta? ¿No? Entonces digo, no, esta es una perífrasis. ¿Por qué? Porque aquí en realidad lo que se quiere decir, y hay que leer la oración y hay que interpretarla, yo lo que quiero decir es, ella será médica, ¿no? Ella va a ser, será médica. Esa es la idea, ese es el mensaje, ¿no? Entonces ahí yo corroboro, efectivamente, ¿no? Esta es una oración que se está distinguiendo mucho por presentar una perífrasis verbal. Ahí está, un verbo auxiliar, que no está en mi lista, pero también pues lo sumo a mi lista, el verbo ir, que se presta para ser auxiliar en algunos casos, ¿no? Va a ser. Ahí está, entonces igual aquí, ¿no? Cuando yo leo la oración, dice Rodrigo, tienes que presentar tu carné al auxiliar. Claro, yo sé que el verbo tener se presta para ser auxiliar, ¿no? Tienes que presentar tu carné, tienes que presentar. O sea, presenta tu carné al auxiliar, ¿viste? Ahora, la segunda, solían viajar a Cajamarca, la capital del carnaval. ¿Este es una perífrasis o son dos palabras distintas? Son dos verbos. Y tú dices, a ver, solían viajar. Soler, sí. Soler puede ser auxiliar. ¿Ese es el mensaje? ¿Solían viajar a Cajamarca? ¿Es como decir viajaban a Cajamarca? Sí, eso es lo que quiero decir. Entonces, correcto. Tanto en forma, tanto en sentido, es una perífrasis. Entonces, las perífrasis tú sabes que se cuentan como un solo verbo. Por lo tanto, las dos son oraciones simples, ¿verdad? Oración simple. Entonces, no son compuestas. Aquí dice, no le concedieron la visa, no podrá viajar a Cuba. Aquí, concedieron. Ese es un verbo. A ver, por acá, no podrá viajar. Claro. A ver, el verbo poder, profesora, sí puede sumarlo acá. Es que en realidad son pocos, ¿no? No son muchos tampoco los verbos auxiliares, ¿no? Puedes ir sumándolo. Entonces también puede ser el verbo poder un verbo auxiliar, ¿ya? Entonces esta sí es una oración compuesta porque hay dos proposiciones, ¿verdad? No se dieron la visa, esa es una, ¿ya? A ver, la vamos a resaltar aquí para que se nos pase. Esa es una proposición
que tiene un sentido, y la otra, no podrá viajar a Cuba. ¿Ves? Dos ideas. Ahora, esto lo hemos estudiado. ¿Qué clase de oración sería? ¿Qué clase de compuesta? Mira cómo se están uniendo. Acá está la respuesta. Dices, profesora, tiene los dos puntos. Ujú. Claro, Ramsés. Entonces tú dices, esta es una yuxtapuesta. ¿Ves? Muy bien. La segunda, la siguiente. El cardenal desea hablar un momento con usted. Entonces tú vas a preguntarte, a ver, profesora, ¿desea hablar es una perífrasis? A ver, el verbo desear, desear, no está en mi lista, no está en mi lista. Por ahí como que empiezo a dudar, ¿no? No está en mi lista. Y por otro lado, ¿cuál es el mensaje, no? El cardenal hablará, es lo que quieres decir es que habla, el cardenal habla un momento con usted, hablará un momento con usted, ¿eso es lo que quiero decir? ¿O estoy diciendo lo que el cardenal desea? El cardenal desea. No, acá estoy hablando de la acción de desear. O sea, el verbo, acá no hay verbo auxiliar. Los verbos auxiliares pierden totalmente su significado. Los que tienen significado son los verboides, por eso son principales. En cambio aquí, no, en la oración se está captando el mensaje de la palabra desear. Entonces, tú dices, no, este de aquí es un verbo y este de acá es otro verbo. Muy bien, si es un verboide, entonces esta tiene que ser una subordinada. No es coordinada, ¿verdad? Entonces tenemos dos compuestas, la 3 y la 4. Respondan la letra I. ¿Ya? Muy bien, a ver, pregunta 2. Dice, la proposición subordinada desempeña la función sintáctica de un adjetivo, un sustantivo o un adverbio. Muy bien, según ello, ¿qué enunciados presentan estas características? A ver, estás buscando subordinación. Muy bien, a ver, dime, ¿la 1 es subordinada? La 1 es subordinada. El sospechoso debe de tener unos 30 años. ¿No? No, me dicen, no es. Ya, a ver, ¿por qué entonces? Porque tú estás notando algo, ¿no? Estás notando algo. ¿Qué estás notando? Mm, Justo una palabrita que está en tu lista de la aclaración de perífrasis, ¿sí o no? Tú estás notando allí un verbo, el verbo deber, ¿sí o no? Ese verbo deber estaba por aquí, ahí está. Debe de tener unos 30 años. Ajá, entonces, claro, con confianza digo, ok, entonces, si esa es mi perífrasis, esta es una oración simple, acá no hay subordinación. En la número 2, la manzana que estaba madura cayó del árbol. Esta es, acá hay subordinación o no hay subordinación. Sí hay, ¿no es cierto? Sí hay. Ok. Muy bien. ¿Cómo te diste cuenta rapidito? Porque yo vi una palabra, profesora. Esta, la palabra que estaba madura. Esta es una subordinada. En cambio, la proposición principal es cayó. La manzana cayó del árbol. La manzana que estaba madura. Esa manzana cayó. El número 3. Aquí en la 3, ¿hay subordinación? ¿Tú qué dices en la 3? Él no
trabaja mucho, sino también estudia. Me preguntan, ¿hay coordinación? A ver, tú dices, él no solo trabaja mucho, sino también estudia. Entonces, muy bien. Comenzamos por los verbos, ¿verdad? Claro. Entonces tú dices, a ver, trabaja es un verbo, el otro verbo es estudia. Ya está. Muy bien. Ahora, tú tienes que fijarte si hay nexos. Nexo, nexo, nexo. Acá vi uno. Claro, yo vi uno por aquí. ¿Cuál es? La palabra si no. Muy bien. A ver, recordando, ¿qué tipo de conjunción es la palabra si no? ¿Qué tipo de palabra? Ah, esta palabrita, tú dices, ya la conozco. Es una conjunción que la había visto la semana pasada. Es una conjunción adversativa, ¿no? Es una conjunción adversativa. Ah, ya. Entonces ese si no, ¿verdad? Es conjunción adversativa. Y en consecuencia, esta no puede ser, si es una conjunción adversativa, no puede ser oración compuesta subordinada. ¿Qué tiene que ser entonces? Tiene que ser una oración compuesta coordinada. Eso es una coordinada. Entonces ya lo descarté y entonces lo descarté solamente mirando el nexo. ¿Ok? Ya está. Esta no es. A ver, otra. Dice, Lucila se olvidó de llamar tu cumpleaños. Muy bien, esta es oración subordinada. Aquí, ¿hay una subordinada o no? ¿Tú qué dices? Sí hay subordinada. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la subordinada? Ah, ya. Entonces, aquí estoy observando un infinitivo, ¿no? Se olvidó de llamarte. Aquí está el infinitivo. Llamar. Ese es el verbo. Así comienza esta proposición. Porque olvidó llamarte, se olvidó de llamarte, eso no es una perífrasis en la vida, ¿no? No tiene forma de perífrasis, olvidar más va a ser verbo. Entonces, dos palabras diferentes. Son verbos, ¿no? Y aparecen en oraciones subordinadas. Muy bien. Entonces, subordinación hay en la 2 y en la 4. 2 y 4, entonces la alternativa C. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. A ver, entonces, las oraciones, si son subordinadas, si es una sustantiva, tiene que cumplir una función, la de sujeto, ¿no? Entonces, muy bien, yo leo mi oración, dice, a María le extrañó que llegaras tan puntual. A María le extrañó que llegaras tan puntual. Entonces, aquí estoy observando, ¿verdad? El nexo, ¿cierto? El nexo que, ahí está verbo de la proposición, y aquí tenemos el verbo principal. Verbo principal. Ya está. Muy bien. Verbo principal, proposición principal, pero ojo, yo les he dicho, chicos, no se olviden, hay que analizar toda la oración. A ver, tú sabes que a María le es hoy, ¿verdad? ¿Sabes que le repite el hoy? ¿Sí o no? Entonces, tú no me puedes decir, por ejemplo, profesor, este es OD. No, pues si esto fuera OD, la pregunta sería, ¿dónde está el sujeto?
y no vemos, ¿no? No vemos ahí un objeto directo, estamos viendo un sujeto. ¿Cómo lo compruebo? Porque toda esa proposición es reemplazable por un pronombre, por una palabra, por un sustantivo, ¿no? Y cuando yo lo analizo, digo, a María le extrañó eso le extrañó a María, te das cuenta de que sí es el sujeto, ¿verdad? Bueno, en este caso, chicos, ustedes se acuerdan que hay ciertos verbos, ¿ok? Ciertos verbos que pueden presentar sujeto y oí. Hay ciertos verbos, ¿no? Entonces, no es cualquier verbo. Yo les había comentado esto cuando habíamos estado trabajando el tema del sujeto en la oración. Yo les había dicho, chicos, muy bien, hay un caso donde no hay OD y solamente hay OI, ¿no? Y eran con esos verbos, podríamos decir, psicológicos, ¿ya? Como esta palabra, ¿no? Como la palabra extrañar, ¿no? Extrañar, gustar, ¿verdad? Importar, importar de interesar, ¿eh? En ese sentido semántico, ¿no? Agradar, ¿no? Incomodar. Eran verbos que denotaban un estado emocional, ¿no? Esos verbos son los que a veces pueden presentar sujeto y hoy, ¿ya? Pero después, los otros verbos transitivos, siempre primero hay o de y luego hay o i. Por eso es importante que ustedes hayan manejado bien el reconocimiento del sujeto en una oración. A ver, otra manera, dice aquí. Es necesario respetar las opiniones ajenas, ¿no? Claro, entonces tú observas aquí la oración, dices, este es el verbo principal, necesario es un adjetivo, ¿y cómo empieza mi proposición? Ah, empieza con el verboide, con el infinitivo, ¿ya? Ese es el verbo subordinado. Muy bien, aquí tenemos toda la proposición, respetar las opiniones ajenas. Toda esta cláusula que está entre corchetes, esa es la subordinada. Muy bien, ahora, para que yo sepa qué función cumple, yo tengo que analizar la proposición principal. A ver, es necesario. Es un verbo copulativo, ¿no es cierto? Es el verbo de la oración. Necesario, es necesario. Ah, ya, entonces yo sé que necesario es un adjetivo y funciona como atributo. Entonces, ahí lo veo. Digo, es necesario eso. Entonces, si yo tengo el verbo copulativo, tengo el complemento atributo, que es el adjetivo, entonces, ¿qué función está cumpliendo esta subordinada? Ah, tú dices, muy bien, como es equivalente a eso y puedo decir que es el sujeto, eso es necesario, entonces, igual, esa subordinada también es el sujeto de la oración, solamente que está desordenada. Pero para que tú no te confundas nunca, lo que tienes que hacer es ordenar tu oración mentalmente a partir de tu verbo principal. A ver, otro ejemplo. A ver aquí. ¿Qué hago primero? Primero buscamos los verbos. Ya está. A ver, el verbo es la palabra garantizar, ¿no es cierto? Que es un verboide. Y luego tengo la palabra es. Ya está. Muy bien, dos verbos, oración compuesta. Ahora, ¿cuál es la subordinada? La subordinada no va a ser pues un verbo. Si tengo que elegir entre un verboide y un conjugado, el subordinado siempre va a ser el verboide. Siempre. Aquí está. A ver, ¿hasta dónde llega mi subordinada? Garantizar el derecho a la educación es hasta aquí. Aquí hay una lógica interna, ¿no? Aquí esta frase está añadiendo información lógica a este verbo, garantizar algo, ¿verdad? Garantizar algo.
Entonces, muy bien, ya hallé mi subordinada y yo digo, a ver, esta debe ser el sujeto. ¿Cómo lo compruebo? Fácil, porque yo puedo decir, eso, ese es un compromiso del Estado, ¿no? Ese es un compromiso del Estado. Ya está. Entonces, como yo lo puedo reemplazar, ¿verdad? Ahí vamos a ponerle la O. Ese es un compromiso del Estado. Yo lo puedo reemplazar, ahí veo la función, ¿no? Ese sería el sujeto, ¿verdad? El sujeto de la oración es verbo copulativo, ¿no es cierto? Es el verbo principal. Y un compromiso del Estado, tú sabes que en la proposición principal funciona como atributo. ¿Ves? Entonces estás analizando toda la oración. Por eso, cuenta, esta sí es una sustantiva, porque efectivamente lo puedo reemplazar por un pronombre y al hacerlo estoy viendo una función de la FN, el sujeto y también he visto su atributo. Toda la oración tiene sentido. Ya está ordenada, es lo mismo. Verbo, ¿no? O de, o y, atributos, circunstanciales, todas las funciones que nosotros ya hemos estudiado, chicos. Es lo mismo. ¿Ya? A ver, hasta aquí, chicos, ¿se entiende? A ver, yo quisiera que ustedes me escriban aquí cómo vamos. ¿Se entiende? ¿Regular? ¿Más o menos? ¿No? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Ok. Muy bien. Entonces, si me están entendiendo, vamos por buen camino. ¿Ya? Ahora, otra manera de reconocer una sustantiva, porque cumple la función de complemento atributo. Y claro, tú ya sabes cuándo aparece un atributo en una oración. Indudablemente, cuando tu verbo es copulativo, o sea, el verbo principal tendrá que ser, estar, parecer, ¿no? Los verbos copulativos los tienes que ver en tu oración. Esa va a ser la proposición principal, ¿no? Así como estos ejemplos. El amor es crear un mundo entre los dos, ¿no? Acá yo estoy viendo este verbo, es. El amor es. Entonces, de paso, yo estoy analizando también las demás funciones, ¿no? Estoy viendo el amor, el sujeto, ¿no? Estoy viendo que la palabra es verbo, un verbo copulativo. Entonces, aquí está mi subordinada, crear un mundo entre los dos. ¿Y cómo compruebo? Fácil, porque tú puedes decir también el amor, ¿no? El amor es eso. Es igualito. Tienes el sujeto, ¿verdad? Tienes el verbo y tienes el atributo. Entonces es lo mismo, es lo mismo. Igual acá, ¿no? Dice, nuestro objetivo es clasificar al Mundial de Qatar 2022, ¿no? Aquí tenemos verbo copulativo. Y hacemos igual, ¿no? Analizamos la oración, reconocemos las funciones. Acá ya tengo la frase, que es el sujeto. Acá tengo el verbo copulativo. La proposición la puedo reemplazar por un pronombre y ahí aclarar mejor las funciones, ¿no? Nuestro objetivo es ese. Yo voy escogiendo ahí el pronombre que sea adecuado, ¿no? Y cuando lo compruebo, veo las funciones. Nuestro objetivo es sujeto, es verbo copulativo y ese complemento atributo. ¿Ves? Igual, a ver aquí, otra vez, lo hacemos juntitos, ¿ya? El virus parece afectar a todas las personas del mismo modo. Verbo copulativo, parecer. Ahí está. Muy bien. Ahora voy buscando mi subordinada. A ver, ¿dónde está mi subordinada?
Aquí comienza con el infinitivo, ¿no? Tratar a todas las personas del mismo modo. Hay un sentido común en esa proposición. ¿Ves? Está introducida por esta palabra. Y ahora miro las funciones. El virus es sujeto, ¿verdad? Parece verbo copulativo, verbo principal, proposición principal. Entonces, esta subordinada, ¿qué función está cumpliendo? La función de atributo. El virus parece eso, parece aquello, ¿sí? Y esta es una función básica, solamente hay que analizar toda la frase. Ahora, otra modalidad, ¿no? Que tu subordinada de pronto sea pues un objeto, ¿no? Entonces aquí, ¿qué va a ser lo necesario en la proposición principal? Que tu verbo sea transitivo. Tienes que fijarte en eso, ¿ya? Y eso sí, también, fíjate bien, mira el sujeto de reojo, míralo, para no confundir funciones. Aquí es importante que no se te escape una función básica, ¿ya? A ver, ejemplos. Dice, ellos desean que les suban el salario, ¿no? Entonces aquí, claro, yo digo, muy bien, esta oración tiene el verbo desear, yo sé que es un verbo, el verbo principal, sé que es transitivo, ¿no? De paso estoy viendo el sujeto que son ellos, desean es verbo, ¿no? Es el verbo principal. Entonces aquí estoy viendo la proposición, ¿no? Me di cuenta por el nexo, le suban el salario, que hay un sentido lógico. Entonces yo digo, ellos lo desean. Y ahí me doy cuenta, ¿no? Claro, tú sabes que el objeto directo puede ser utilizado con la palabra lo, o también puedo decir, ellos desean eso. Ambas formas valen, ¿no? Ambas formas valen. A ver, decimos, ellos desean eso. O ellos lo desean. Entonces, por los dos medios me doy cuenta definitivamente. Es un verbo transitivo y esta subordinada cumple la función de OD. Bien. Luego tenemos por aquí, ¿no? El siguiente ejemplo. No recuerda dónde ha dejado su libro. ¿Dice? Entonces, a ver, verbo principal, recuerda. ¿Qué sujeto aquí? Ah, tú dices, bueno, puede ser ella, ¿no? Acá hay un sujeto tácito. Ella. Ella no recuerda. ¿Qué es lo que no recuerda? ¿Dónde ha dejado su libro? Eso no recuerda. ¿Ves? También puedes decir, no recuerda eso. De ahí me doy cuenta, ¿no? El sujeto es tácito, ahí está lo de, y ahí está su verbo transitivo. Ella no lo recuerda. ¿Viste? Ahora, también un objeto directo puede estar escrito con citas textuales. Cada vez que ustedes vean una cita textual, con dos puntos y comillas, y asegurando, eso sí, la presencia de un verbo en esa cita, porque hay citas que no tienen verbos, ¿ah? Hay citas que no tienen verbos, yo tengo que ver esa palabra. Siempre comienzo por acá, ¿no? Oración compuesta. Ya está. Entonces, analizo las funciones de la oración. Digo, la poetisa, sujeto de la oración, dijo, verbo principal, verbo transitivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo? Dijo eso, ¿no? Poetisa, la poetisa dijo eso. Ya está. Entonces sí, pues, tiene sentido la oración y ahí le voy atribuyendo las mismas funciones, ¿no? Sujeto, verbo transitivo y OD. Ahí está. Entonces mi sustantiva es OD.
¿Viste? Entonces, es muy fácil de reconocer un objeto directo solamente mirando bien, este es un verbo transitivo, ¿ves? Desear, decir, recordar, ¿no? Alguien recuerda algo, ¿no? Ahí está el OD. Muy bien. Y por otro lado, tenemos esta función nueva, ¿no? Entre comillas, función nueva, porque hemos hablado en una oración simple de la función de sujeto, atributo, o de, o y, circunstancias. Hemos hablado en todo predicativo, el elemento agente, pero nunca hemos hablado de complemento de verbo, ¿no? Entonces, bueno, una oración simple puede presentar complemento de verbo, ¿ya? Lo que pasa es que como más es trabajarlo en oración subordinada, es porque es por esa razón que recién venimos a hablar de esa función. ¿Sí, chicos? Ahora, ¿qué es un complemento de verbo, no? Un complemento de verbo es aquella proposición que necesariamente tiene que estar encabezada por su nexo subordinante que tú ya conoces. Puede ser un infinitivo, una conjunción, ¿no? Pero precedida además por una preposición. Ya tienes que ver ahí una preposición. Y una de las preposiciones más usaditas, ¿ok? Es la palabra de, ¿ya? Esa es la más común. ¿Puede haber otras? Sí, puede haber otras también, ¿ya? Y es muy común incluso formar estructuras como esta, ¿no? De que, ¿ya? El de que aparece aquí. Y no hay vicio, ¿no? No hay error gramatical acá. Muy bien, entonces con esto analizamos igualmente toda la oración, ¿no? Alex se enteró de eso, ¿verdad? Alex se enteró de eso. Entonces aquí, cuando tú ves una oración simple, vas viéndole las funciones, ¿no? Sujeto, acá el se no cumple ninguna función, este es el verbo, ¿y esto qué es? Ah, ese es un complemento de verbo, porque no es o de, el o de jamás comienza con esta palabra, no es oír, no es agente, no es circunstancial, ¿verdad? No es complemento predicativo, entonces es una información muy fuerte y muy parecida a lo de. La función con la que más se lucha en el complemento de verbo es con la de objeto directo, pero la manera de descartarlo rápidamente es porque, en primer lugar, la preposición no es la preposición o de, porque la única que puede encabezar un o de es la palabra a, y por otro lado también el sentido, ¿no? Los sujetos son los que reciben la acción del sujeto. Ahora aquí, ¿no? Dices, Alex se enteró de que Ana se había ido del país. Entonces, claro, yo me doy cuenta, aquí está mi verbo, mi verbo subordinado, y aquí está el nexo. Ana se había ido del país, que Ana se había ido. ¿Ves? Acá está su nexo. Pero además tenemos una preposición. ¿Y a quién se subordina esta proposición con esta proposición encabezada por esta palabra? Al verbo, complemento de verbo. ¿Ves? Aquí está el de que les había anunciado, ¿no? Es muy común. Cuando tú veas de que, automáticamente es complemento de alguien. ¿Ya? Entonces, no es objeto directo, ¿verdad? Porque tú no puedes decir Alex se lo enteró, ¿no? No es OD. Por eso siempre se lucha mucho con el OD. ¿Ya? A ver, otro ejemplo. Luis no se conforma con jugar en el fútbol local. Muy bien, entonces, analizando tu oración, tú tienes Luis, que es sujeto. Voy a cambiar el color acá. Sujeto, ¿verdad? El se no cumple función, conforma, verbo, y luego tienes una preposición y luego la estructura de la subordinada. Jugar en el fútbol local. Entonces, muy bien, lo reemplazo. Tú dices, Luis no se conforma con eso. Luis no se conforma con eso.
Muy bien, entonces, aquí ya estoy viendo, esta es una sustantiva. ¿Y cómo lo compruebo? Por la función, porque esa subordinada se está conectando a un verbo a través de esta palabra, ¿no? Además, cuenta con una preposición, ¿no? Y yo sé que no es objeto directo, claro, porque tú no puedes decir Luis no se lo conforma, ¿no? No es OD, no recibe la acción del sujeto. A ver, otro ejemplo más. El entrenador no se atrevió a presentar el mismo equipo, ¿no? Muy bien, a ver, acá tengo mi subordinada, presentar el mismo equipo, ¿no? Ya me di cuenta porque los infinitivos encabezan, ¿no? Por aquí comencé. Ya vi el verbo principal. Y también ya estoy viendo las demás funciones sintácticas, ¿no? Entrenador, sujeto, el se no cumple función, se atrevió es atreverse, es un verbo pronominal, ahí está el verbo. Y acá yo digo, profesor, esto no es objeto directo. A ver, OD, porque el OD puede comenzar con A. Claro, pero, a ver, si tú le preguntas, ¿qué es lo que no se atrevió el entrenador? No tiene sentido. ¿Qué es lo que no se atrevió el entrenador? ¿Verdad? Profesora, no, la pregunta es otra, profesora. La pregunta es, ¿a qué no se atrevió? Ah, pero el OD no se hace con esas preguntas. Además, tampoco puedes decir el entrenador no se lo atrevió, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, OD no es. Ahí te das cuenta. Mira, está encabezado con una preposición. Aquí está la palabra A. Ah, ya, entonces, si la subordinada tiene esa forma, tiene esa estructura, se une a un verbo, no es el atributo, ¿no es cierto? No es objeto directo. Entonces, ¿qué es? Ah, ya, es complemento de verbo. Es una información adicional que se le puede dar a algunos verbos, ¿no? Pero que no es, pues, las funciones tradicionales de un predicado. Muy bien. Y por otro lado, tenemos el complemento de nombre, ¿no? Claro, aquí lo importante va a ser que tú justamente veas eso, ¿no? Un sustantivo, un nombre. Ese nombre va a ser el que va a ser modificado, afectado por la información que le vas a dar, que le va a dar la proposición, ¿no? Las ansias de rendir un buen examen lo agotaron, ¿no? Entonces, claro, tú dices, a ver, ¿cuál es la subordinada? La que comienza con infinitivos. Rendir un buen examen. Ahí está, ya lo identifiqué. ¿Cuál es tu proposición principal? Agotaron. Las ansias lo agotaron. Ahí está el sujeto, acá está el predicado, ¿no es cierto? Pero ojo, dice las ansias de rendir, o sea, esa subordinada también está llevando una preposición. Aquí está, ¿no? Entonces, yo puedo reemplazar mi subordinada por un pronombre. Las ansias de aquello lo agotaron. Ajá, entonces, muy bien, aquí me doy cuenta que la subordinada está acompañando justamente a un nombre, a un sustantivo, ¿no? Lo está acompañando y cuando hace, ahí veo la función. Complemento de nombre porque está modificando, ¿no? A un nombre, a un sustantivo, ¿ya? Y también de paso, además, darse cuenta del contexto, ¿no? Esto es una frase nominal, ¿no es cierto? Las ansias es el sujeto de la oración, toda la frase. Las ansias lo agotaron a él, o sea, lo es o de, ¿no? Ahí me doy cuenta que tengo sujeto y tengo predicado. Esa subordinada está en el sujeto. Todo esto es el sujeto. ¿Viste? Ahí está la proposición. Entonces, complemento de nombre. Siempre el complemento de nombre tiene que estar dentro de una FN. A ver, siguiente ejemplo.
Tengo confianza en que superaremos esta reacción, ¿no? Muy bien. Aquí tú te das cuenta que el verbo de la proposición principal es tengo, ¿verdad? Muy bien. El otro, aquí tenemos el verbo superaremos, que es parte de la proposición. ¿Qué superaremos esta recesión? Esta es mi proposición. Muy bien. ¿Qué más tiene esta proposición? Una palabra que la encabeza. En, ¿verdad? Ahí está. Tengo la confianza en aquello, en eso. Ok. A ver, pero esa subordinada, ¿a quién le lleva información? ¿A confianza o a tengo? Entonces tú dices al sustantivo. Ah, ya, o sea que está dentro de la FN. Sí, está dentro de la FN, ¿verdad? Toda la frase nominal, la confianza en eso, confianza en aquello que yo tengo. El sujeto es tácito. Entonces por eso le dices complemento de nombre. A ver aquí, ¿no? Dice, no tenía idea de quién escribió Gallinazo sin plumas. Entonces, no tenía idea. Acá veo un interrogativo. ¿Quién escribió Gallinazo sin plumas? Esa es la proposición subordinada. Aquí está el verbo, aquí está la forma como se introduce. Y luego estoy viendo una preposición. No solamente es el quién, sino que tiene estas dos palabras. Entonces, por ahí ya voy diciendo, este debe ser un complemento de algo. A ver, me fijo en el antecedente. Yo no tenía idea. El sujeto es tácito. Yo. Yo no tenía idea. Aquí está el nombre, ¿verdad? Ahí está el sustantivo. Muy bien. Entonces, si ya vi el sustantivo, ahí está. Tenemos el sustantivo, entonces, de hecho, ¿no? No tenía idea de eso. Yo no tenía idea de eso. Ya enmarqué mi frase nominal, esto es una FN, todo, la idea de algo, todo esta es mi frase nominal, ¿no? Y ahí está. Dentro de esa frase nominal está el complemento de nombre. Chicos? Muy bien, y por último, tenemos la función de complemento de adjetivo, ¿no? El complemento de adjetivo lo vas a apreciar cuando ahora la palabra que precede a la proposición subordinada es justamente esta, ¿no? Un adjetivo. Eso es lo que vas a ver, ¿no? Ejemplos, dice, el alcalde es reacio a aceptar nuestra propuesta. Muy bien, entonces ahí observas, ¿no? El alcalde es reacio. El alcalde es reacio. Ahí ves el sujeto de la oración. Siempre es bueno mirar todo, ¿no? Toda la proposición. Es verbo principal, ¿no es cierto? Reacio, el alcalde es reacio, ahí está el adjetivo, que es el atributo, ¿no es cierto? Muy bien, tú sabes que este es un adjetivo. Ahora, mi posición es esta, ¿no? La que comienza con infinitivo. Pero ojo, además tiene una preposición. Ah, ya. Ahí ya puede ser complemento de una palabra que está antes, ¿no? El alcalde es reacio a eso. Pero por eso le dices complemento de adjetivo, porque toda esa proposición está formando parte de la frase adjetiva. Todo esto es el atributo, toda esta frase. Reacio a eso. Es lo mismo. Ahí igual acá. La tutora está pendiente de eso. Está pendiente de algo. Acá está tu nexo, ahí está el verbo, ¿no? Ya miré de antemano mi preposición, ahí está el de que, y tengo que ver el antecedente. Acá no hay verbo, no hay sustantivo, acá hay un adjetivo, ¿no? Siempre echándole un vistazo a las funciones de la proposición principal, ¿no?
Ya está el sujeto, ¿no? Está el copulativo, acá está el atributo, adjetivo, pendiente de eso. Entonces, claro, ¿no? Tu subordinada está dentro de toda la frase, ¿no? Toda la frase. Aquí está. Frase adjetiva. Está pendiente de algo. ¿Viste? Igual aquí, ¿no? Dices, el dirigente es partidario de eso. Ya está. Entonces, igual, yo miro ahí mi producción, que cambien al entrenador, ¿no? Aquí estoy viendo la preposición, ¿verdad? Y ahora tengo que ver el antecedente. Mirando también, no solamente el antecedente, sino también viendo las funciones completas, ¿no? De mi oración. ¿Qué funciones tengo acá? El dirigente, sujeto de la oración, ¿no? Es verbo principal, copulativo. El dirigente es partidario y es atributo. Es un adjetivo ese atributo. Entonces, por eso le decimos complemento de adjetivo. ¿Sí? Muy bien. A ver, si se ha entendido. Espero que sí. Me vas a ayudar con el siguiente ejercicio, ¿ya? A ver, pregunta número 1. Dice, señale la alternativa que relaciona cada subordinada sustantiva con su respectiva clase. A ver, la primera, ¿ya? Averiguaré quién envió la carta. ¿Qué tipo de, a ver, por aquí voy a resaltar, esta es mi proposición, me di cuenta rapidito por el nexo, que es quién, ¿verdad? Un nexo interrogativo y el verbo, ¿no? ¿Con cuál lo relaciono? Claro, muy bien chicos. Claro, yo averiguaré eso, ¿verdad? Objeto directo. Muy bien. Entonces la 1 la vamos a vincular entonces con el OD. 1 con D. Ya. A ver, la siguiente, la 2. Es posible que el agua se agote. Acá está mi subordinada. Muy bien. ¿Qué función cumple esa subordinada? Mira, trabaja con tu verbo principal. Es copulativo. Es posible. ¿Qué función cumple posible? Posible es adjetivo. Entonces, si es adjetivo, claro. Si es adjetivo, solo puede ser esta palabra atributo. Entonces, a mi oración le falta el sujeto. Eso es posible, ¿verdad? Muy bien. La 3. Se acostumbró a usar mascarilla. Vamos a usar el otro marcador. Ahí vi el infinitivo, entonces dije, esta es mi subordinada. Ya está. Ah, pero ojo, también acá tenemos un invitado, una preposición. Listo, ahora sí. ¿Qué función cumple esa subordinada? Claro, tú vas a decir complemento de verbo, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque el antecedente, este es un complemento de algo. Una vez que tú ya viste tu estructura de tu proposición, ya viste la preposición que la encabeza, pues tú tienes que de frente decir es complemento de alguien, de nombre, de verbo o de adjetivo. Hay que ver la palabra, la que justamente es modificada, ¿no? Aquí tenemos un verbo. Entonces, por eso dije complemento de verbo, ¿ya? Entonces, la última ya se dedujo, ¿verdad? Vemos ahí la estructura de la proposición, afrontar, afrontar los desafíos, ¿verdad? Afrontar los desafíos. Voy a cambiar de color mejor para no marearlos. Acá está.
a afrontar los desafíos. Esa es tu proposición, ¿no? Muy bien. Ojo, también tengo un invitado más. Muy bien, una preposición. Uy, me arrastré. Salud y gracias. Muy bien. A ver, acá dice, es capaz, ¿no? Muy bien, entonces, él es capaz. El sujeto es tácito, él es capaz. Capaz es un adjetivo, ¿verdad? Y tú sabes que ese adjetivo está en función de atributo, ¿verdad? Adjetivo. Muy bien. Entonces, ¿a quién le lleva información esa subordinada? A ese adjetivo. Capaz de eso. Él es capaz de eso. Él es capaz de algo. Él es capaz de mucho. ¿Ves? Por eso quedamos como complemento de adjetivo. ¿Vieron? Fácil, ¿no? ¿Cuál sería entonces nuestra respuesta? 1D, 2B, 3A y 4C. Sería la letra D, ¿no? Esta. ¿Ya? Muy bien. A ver, la siguiente pregunta. La 2. A ver, dice, la proposición subordinada sustantiva del enunciado. Muy bien, acá tenemos un enunciado. Colón persuadió a los reyes católicos de aceptar su proyecto. A ver, ¿cuál es la proposición subordinada? A ver, aquí ya vi el infinitivo, ¿verdad? Aquí está el infinitivo. Y luego he observado la preposición, ¿no? Muy bien, entonces yo tengo que decir inmediatamente es complemento de algo. A ver, ¿de quién? ¿De los reyes católicos? ¿De persuadió? Persuadió a los reyes católicos. Muy bien, Ramsés, correcto. ¿Ya? No está complementando a los reyes católicos, porque, a ver, esa proposición dice algo de los reyes católicos. ¿Le estás añadiendo información a los reyes católicos? ¿Los reyes católicos de aceptar? No, no, como que no hay lógica con los reyes católicos, pues no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre allí? Y entonces yo digo, bueno, acá reyes católicos es con minúscula, por favor, ¿ah? Esta proposición está acompañando al verbo persuadió. Colón persuadió a los reyes, los persuadió de eso. Colón lo persuadió de eso. Los persuadió de aceptar su proyecto. De eso los persuade. Entonces, por eso digo complemento de verbo. Entonces, la 2, la clave sería la letra B. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, aquí, ¿ya? Aquí vamos a completar las subordinadas, ¿ok? Con una de estas preposiciones. ¿Ya, chicos? A ver, ¿qué preposición le completa? A ver, ¿cuál de estas? A, de, con, por. ¿Cuál de estas va aquí? ¿Qué palabra pondríamos? Romina insistía llamar por teléfono a su amiga. ¿Qué palabra le ponemos? Correcto, Ani. Ani, ¿no? Ani. Insistía en eso, insistía en llamar por teléfono. Entonces, ¿qué clase de subordinada sería? ¿Qué función estaría cumpliendo esa subordinada en llamar por teléfono a su amiga? Mira que la subordinada comienza por acá, ¿no?
aquí vamos la subordinada. ¿Cómo se va a llamar? Muy bien. Exacto, ¿no? Se va a llamar complemento de verbo. ¿Ya? Porque justamente tiene que ver con el verbo insistía. A ver, la siguiente. 2. ¿Qué palabra le ponemos? Un amigo siempre está dispuesto. Está dispuesto a, ¿no? Un amigo siempre está dispuesto a defenderte. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de función está cumpliendo la subordinada? Un complemento de adjetivo. Uh-huh. Complemento, ponerlo con la abreviatura, complemento de adjetivo. Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo nos dimos cuenta rapidito? Porque vimos ahí la proposición, defenderte, vi la palabra y vi el antecedente, ¿no? Porque justo está esta palabrita, dispuesto. Uh-huh. Está dispuesto a algo. A ver, la siguiente, la número 3. Muy bien, ¿qué palabra le ponemos? A Lionel Messi lo obligaron. Lo obligaron, ¿qué le pones? A, lo obligaron de, lo obligaron en. La palabra a, ¿no? Muy bien, correcto. Ya viste tu subordinada, ahora dime qué función está cumpliendo. Lo obligaron a eso, muy bien. Complemento de verbo. Ya, a ver por aquí. Complemento de verbo. Muy bien. A ver, la número 4. ¿Qué palabra le ponemos? De. Ajá. Muy bien, a ver, ¿qué dice? El voucher es la prueba de que has realizado el pago. Uh-huh. Entonces, ¿qué tipo de complemento sería? Complemento de nombre. Correcto. De nombre, de sustantivo. Muy bien, claro. Ya tuviste que justamente tu proposición era esta de aquí y la palabra que antecedía, la cual está siendo modificada, es la prueba, ¿no? El voucher sujeto es la prueba de algo. La 5, chicos. Pregunta 5. ¿Es culpable? Es culpable de, ¿no? Carla es culpable de pasar información al enemigo. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de subordinada, qué tipo de función cumple? Complemento de adjetivo. Muy bien. Complemento de adjetivo. ¿Ya? A ver, la siguiente. Señora, a los hijos no basta, ¿qué le ponemos ahí?
No basta con, exacto. No basta con, ¿no? Con llevarlos a la escuela. Muy bien. Función. ¿Qué función es? Función ahí. A ver, si yo digo que es sustantivo o nombre, ¿cuál es el nombre? ¿Niños? Porque es el único sustantivo más cercano que veo, ¿no? Señor es vocativo. ¿Está complementándole a la palabra hijos? No, 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 no. No es complemento de nombre, sería complemento de verbo, porque acá el verbo es basta. No basta con eso, ¿no? Entonces, por aquí vamos a colocar complemento, complemento de verbo. Muy bien, la siguiente, la 7. ¿Qué palabra le ponemos a la 7, chicos? Existe la posibilidad de que nos concedan el crédito. Función, complemento, complemento de nombre, correcto, ¿verdad? Claro, porque allí justamente has observado tu proposición, esta es tu proposición, ¿cierto? Y has observado el sustantivo, la posibilidad de algo. 8, tenemos en la 8. Su miedo, su miedo por, correcto, ¿no? Miedo por. A ver, ¿qué tipo de función cumple? Complemento de nombre, correcto. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo me di cuenta? Ah, facilito porque la proposición de fracasar otra vez, ¿no? Está modificando a miedo, su miedo por eso, ¿no? Muy bien, la 9. ¿Qué colocamos en la 9? Aquí, ¿qué le ponemos? Los fans de Jennifer suspiran que ella les sonría. ¿Qué le ponemos? Para, para que ella le sonría. Pero si nosotros ponemos para, ya no sería una sustantiva. Estamos buscando sustantivas. Ujú. Ese porque, ¿no? Un porque separado. Ojo, porque si es un porque junto, sería adverbial. ¿Ya? Muy bien. Ahí colocamos. No, pero igualmente es una subordinada adverbial, chicos, ¿ah? La 9. La 9 no es sustantiva, ¿ya?
No, pues, no es sustantiva. La razón es la siguiente. Cuando yo introduzco, claro, y yo puedo decir, los fans suspiran por eso, ¿verdad? Yo puedo afirmar que el reemplazo es exacto. El detalle es que cuando digo suspiran por eso, ya, esta subordinada está indicando la causa, la razón. Entonces, yo voy a señalar que cuando indican causa, razón o motivo, eso solamente lo pueden hacer las adverbiales. ¿Ya? Vamos a aclarar ahí, es una subordinada adverbial. Esta no es una sustantiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque los complementos de nombre o los complementos de verbo tienen que indicar cosas distintas a las funciones que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, Romina insistía en eso, insistía en algo, en aquello, esto pues no es un circunstancial, no es de tiempo, de modo, de cantidad, ¿no? A ver, otro verbo por aquí. Lo obligaron a algo. Esto no es un circunstancial, ¿verdad? No es un circunstancial de tiempo, modo, cantidad, compañía. Igual aquí, ¿no? Este conllevarlos a la escuela tampoco. O sea, no puede expresar ideas adverbiales, no puede indicar causa, finalidad, porque si indican causa, finalidad, motivo, son adverbiales, ¿ya? Aclaración en la 9. A ver, la última, chicos. Sigo preocupado no haber hecho bien el examen. ¿Qué palabra le ponemos allí? Sigo preocupado por. A ver, le ponemos por. Ya, entonces, ¿qué función sería? Función. ¿Complemento de qué? Complemento de adjetivo. Correcto. Muy bien, chicos. Eso es. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Se dieron cuenta rapidito? Porque delante de esta palabra, de esta proposición, estaba esta categoría, ¿no? Preocupado. A él modifica. Muy bien. Ahora nos vamos a ver nuestro siguiente ejercicio. ¿Ya? Sería nuestro ejercicio número 4. A ver, dice, marque la alternativa en la que la proposición subordinada, a ver aquí, bueno, parece que no ha salido bien acá la imagen, creo que solamente vamos a poder hacer la primera, ¿no? La número 1. Dice, marque la alternativa en la que la subordinada cumple la función de complemento de adjetivo. A ver, ¿cuál es la subordinada? Esta, ¿no? Que hayas hecho esa pregunta. Muy bien. Aquí está la preposición. ¿Es complemento de adjetivo? No, porque yo digo me alegro de eso. Entonces se llama complemento de verbo, ¿ya? La letra B. Esta región es proclive a sufrir desastres naturales, ¿no? Aquí está el adjetivo, proclive a algo, ¿no? Esta sería mi respuesta. Es peligroso conducir bajo los efectos del alcohol. Eso es peligroso, esto es sujeto. Y la gente harta, ¿no? Harta de tanta injusticia. Bueno, acá no hay subordinación, no es una oración compuesta, porque el único verbo que estamos observando es ¿no? El verbo copulativo estar. Está harta. Acá ya no veo verbos. Entonces, oración simple. Ya está, muchachos.
Muy bien. Ahora, no se ha entendido. ¿Está clara la pregunta número 1? ¿Se entendió? Sí, todo ok. Perfecto. Bien, nos vamos entonces a revisar las 4 preguntitas de nuestra semana, ya semana 15. Ya, a ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Bien, no se olviden, chicos, por favor, siempre entren a su multichat para realizar sus consultas, ¿ok? Bien, a ver. Uy, ha salido entrecortado. A ver, no sé. A ver, la señorita usar. um, a ver, señorita Karina, no sé si es posible aquí mejorar la imagen de la proyección. No sé si me puede dar un apoyo. A ver, vamos a ver, de repente. Ahí, ya lo solucioné. Listo. Bien, entonces aquí teníamos la pregunta número, la semana 15, ¿verdad? A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos pide la pregunta? A ver, en algunas oraciones las proposiciones subordinadas sustantivas aparecen encabezadas con conjunciones completivas o pronombres interrogativos, ¿no? Y en otras aparecen los sufijos de infinitivo adosados al verbo. Según lo afirmado, marque la alternativa que contiene una oración compuesta subordinada sustantiva. Eso nos pide, ¿no? Entonces, en la primera, dice, el profesor de historia llegó sonriendo. Bien, sonriendo a clase. Bueno, sonriendo es un verboide, pero es un gerundio. Y los gerundios no encabezan subordinadas sustantivas, solamente encabezan las adverbiales, así que no es la A. La B, a la niña que estudiaba, premiarán a la niña que estudiaba en el parque, ¿no? Esta es la proposición. Ahora, ¿es sustantiva? A ver, reemplázalo por un pronombre. Premiarán a la niña eso. Premiarán a la niña aquella. A ver, esta sustantiva es complemento de nombre. No hay preposición, entonces esta no es, esta es una adjetiva. Pues tendrán que deliberar tras su alegato. A ver, tendrán que deliberar. Esa es una perífrasis, acá no hay oración compuesta. Leer en inglés es importante. Eso es importante, sujeto. Entonces la respuesta está en la alternativa D, 3D. Muy bien, sí, a ver, la 4. A ver, las proposiciones subordinadas se clasifican de acuerdo con las funciones que desempeñan en la oración, cuando funcionan como la frase nominal, son sustantivas. Cuando modifican a un nombre, ¿no? Son adjetivas. Cuando modifican la acción del verbo, son adverbiales. En el siguiente enunciado, acá tenemos en el enunciado, cuando lleguemos a casa te explicaré cómo analizar las oraciones que presentan dos predicados. Bien, a ver, dice, las proposiciones subordinadas se clasifican relativamente como. Bien, por un lado, a ver, aquí tengo una subordinada. Cuando lleguemos a casa. ¿Cómo me doy cuenta? Porque hay un nexo subordinante. ¿Cuándo? Y aquí hay un verbo. Otra, a ver aquí. ¿Cómo analizar las oraciones que presentan? A ver, aquí hay una grandotota, que es todo esto hasta el final. Ya, esta es la grandotota. Yo te explicaré eso. Yo te explicaré esto cuando lleguemos a casa. ¿Ya? ¿Cómo me di cuenta que es subordinada? Porque comienza con
nombre interrogativo y luego está el intivo, como ya lo hemos visto. Sin embargo, dentro de ella hay una más chiquitita, ¿no? Las oraciones que presentan dos pecados. Esa es una opción. ¿Cómo me di cuenta? Porque aquí también hay nexo, la palabra, ¿ya? Entonces, tienes una adverbial, porque está indicando el tipo, es una sustantiva, ¿ya? Que es el OD, una adverbial, una sustantiva, que está en función, y dentro tienes una adjetiva. Una adjetiva, porque está acompañando a este sustantivo, a un nombre. Y profesor, es complemento de nombre, no. ¿Por qué no puede ser nombre? No hay preposiciones. Los complementos sí requieren preposiciones para unir al sustantivo, ¿no? Entonces tu clave sería la alternativa B. Bien. La siguiente, la pregunta número 5, ¿ok? Dice, a ver, la proposición subordinada sustantiva se comporta como la F de la oración. Es decir, cumple funciones de sujeto o de atributo, entre otras. A partir de lo afirmado, a ver, aquí tenemos el enunciado. Dice, los niños piensan que sus tíos son personas más divertidas. ¿Verdad? A ver, los niños piensan, a ver, yo digo, los niños, ¿qué función cumplen los niños? Los niños es sujeto. Piensan es el verbo. Acá está mencionada. Los niños piensan eso. ¿Qué función? O de lo piensan. ¿Verdad? Siguiente, le encantaba pasar tiempo con su gato. Muy bien. A ver, aquí tenemos la subordinada, ya está resaltada. Acá tengo el le, yo sé que el le siempre va a ser oí, ¿verdad? No se me va a escapar esa función por nada del mundo. Oí. Pero aquí tienes tu verbo principal. Profesora, este es el OD. A ver, si es el OD, entonces, ¿dónde está el sujeto? Ah, profesora, ¿verdad? Usted me hizo recordar esos verbos especiales, ¿no? Claro, tú dices sujeto. Eso le encantaba. Eso encantaba. Muy bien, entonces tienes un sujeto, tienes un OD, ¿verdad? A ver, mi clave es la alternativa C. C de casa. ¿Ya? Y la pregunta 6, chicos, ya para terminar la clase, dice las funciones de complemento de nombre, de adjetivo, muy bien, de la preposición subordinada sustantiva se caracterizan por la aparición de una proposición como, por la aparición de una preposición, ¿no? Una preposición como y otras, ¿no? En el núcleo. Muy bien, en relación con lo enunciado, a ver, estas oraciones, y se cansó de jugar. Aquí está, la subordinada. Jugar con el celular. Se cansó de. Ah, ya, tú dices complemento de verbo. Tenían la esperanza de volverse a ver, ¿no? Aquí tienes la esperanza de. Ah, ya, complemento de nombre. Estamos seguros que recuperaremos la crisis, nos recuperaremos de la crisis. Estamos seguros de eso. Complemento de adjetivo. Muy bien, entonces mi clave en esta pregunta sería la alternativa D. ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces con esto hemos terminado la clase. No sé si tienen alguna pregunta, duda, ninguna. Muy bien, nos vamos entonces con nuestra encuesta. ¿Ok? A ver, coméntenme ahí, participen por favor. Son ustedes, somos 36, 34 ustedes. Estoy esperando 34 respuestas. ¿Ya? No se olviden, chicos, siempre participen a través del multichat.
¿ok? Para realizar sus consultas, sus dudas, si tengan alguna otra inquietud, háganlas por favor a través de ese medio, ¿ya? A ver, Jesús, por favor, participa. Juan Carlos, participa, por favor, marca ahí tu comentario, tu evaluación. Marcela, Ricardo también, por favor, hasta ahora no responden. Ok. Muy bien, chicos, eso sería entonces todo por el día de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. Ya cuídense mucho y cuiden también a su familia.